esto. Listo. Bueno, chicos, entonces, antes de iniciar, pues igual lo tengo que pausar, les voy a mostrar hoy unos acertijos. De pronto no les voy a mostrar todo el video porque está muy largo. Y hoy vamos a trabajar, como les dije, otra regla que se llama la regla de la cadena. ¿Listo? Entonces voy a pausar. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les Yo fue con saqué eso? una. Ay, bueno, listo. Carolina que le fue re bien, dice ella. Listo, chicos. Entonces, como les dije, hoy vamos a trabajar otra cosita más seria, ¿sí? Y que de pronto tiene algunos un procedimiento más largo, ¿listo? Eso para que lo tengan en cuenta. Y vamos a mirarlo. Entonces, ay, espérenme un momentico. ¿Dónde está? Aquí. Listo. ¿Quién me estaba hablando? Perdón. Que no le paré bolas. Ya. Deshabilito. Acá, listo. Bueno, entonces hoy vamos a trabajar algo que se llama la derivada de funciones compuestas. ¿Listo? En las funciones compuestas es que se aplica lo llamado regla de la cadena. ¿Listo? Bueno, la retroalimentación ya la hicimos, pues no me voy a poner a hacer los 5 ejercicios si no me demoro y pues realmente la idea es avanzar. Aparte de eso, pues hay unos chicos que no la han presentado, no sé si ya entró eh, ¿ya entró quién? Ya entró Cardoso, porque pues él es el que me hace falta de este curso por presentarla. Listo, entonces vamos a trabajar hoy esto que está aquí, derivada de funciones compuestas. Ya les voy a explicar, si quieren vayan tomando apuntes, porfa, y ya les explico en qué consiste este tipo de derivadas. Realmente estas derivadas tienen ese nombre particular, regla de la cadena, porque realmente lo que quiere formar, más que desarrollar los resultados que me dan al final, es definir que hay una derivada tras otra derivada, entonces que se forman como si fueran eslabones de una cadena. Por eso se le llamó la regla de la cadena. Es fácil, solamente que tiene de pronto en algunos casos, dependiendo de las funciones que sean internas, tienen procedimientos más largos y pues eso es lo que deben tener en cuenta. ¿Listo? Me avisan, porfa, cuando ya pueda cambiar la diapositiva y ya les puedo explicar bien. Aquí estamos hablando de funciones compuestas que nosotros al inicio del año trabajamos. Cuando estábamos en el colegio, trabajamos una partecita de funciones compuestas que yo les dije que era una función dentro de otra función. No, mentira, no lo alcanzamos a ver en el colegio, creo que fue virtual también. Una función dentro de otra función. Entonces les decía que era cuando nosotros cogemos una función y la metemos dentro de otra. ¿Listo? Ese tipo de funciones son las que ahora vamos a derivar. Ya vimos un producto, ya vimos un cociente, hicimos una suma, hacemos una resta de distintas expresiones y hoy vamos a trabajar sobre esas funciones compuestas. Para hacer eso se aplica esta regla que se llama la regla de la cadena. ¿Listo? Entonces, ¿qué necesitamos? Esta Me hice una formulita que está pregunta. aquí. Dime. ¿Qué significa ese circulito que está ahí? O sea, está F, circulito G. Compuesta. Es como un circulito como de grado. Ah, ok, Sí, listo, sí, gracias. sí, sí, es como, sino que va más hacia la mitad. Lo que pasa es que ahí en las estas de insertar funciones no me aparece en la mitad, pero va como en la mitad. F compuesto de G, en la mitad, básicamente. Pero sí, me tocó usar ese para que lo pudieran entender, pero bueno. Listo, entonces dice, regla de la cadena. Si la función G es derivable en X, y la función f es derivable en g de x, entonces la función f compuesta de g es derivable en x, ahí me quedó pegado, perdónenme, y
se cumple ¿qué? La derivada de esa composición, ¿sí? Y acá está expresado como la derivada, realmente la formulita de todo eso es esto. ¿Listo? Es que la derivada más grande, que se le va a llamar la derivada externa, por la derivada interna. ¿Listo? Y esto me va a quedar siempre como un producto. ¿Listo? Por eso les decía que no se resuelve como tal, sino me queda como un encadenamiento dependiendo de las operaciones que vaya a hacer internamente. ¿Listo? Bien, ¿ya copiaron hasta ahí? Para que podamos copiar el primer ejemplo. ¿Listo? Listo. Entonces, primer ejemplo. Primer ejemplo. Listo. La derivada de esta función. Entonces, vamos a mirar. Cópienla, por favor, mientras yo organizo mi tablero. Listo, chicos. Ese ejercicio es este que está ya aquí en el tablero y por eso ya se los voy a compartir. ¿Bien? Entonces, ¿qué características tiene esta función? Pues aparte de que hay suma, resta dentro de ella, ¿cierto? Hay un exponente que está dentro de toda la función. Sí, señor. Un exponente cúbico, ¿cierto? Está elevado a la 3. Entonces yo puedo decir, eso es una función cúbica. Pues resulta que esa función está dentro de otra función. ¿Qué significa eso? Todo lo que está aquí adentro, yo lo voy a llamar g de x. ¿Listo? A eso lo voy a llamar g de x. Pero, aparte de eso, también hay algo que me dice que eso está elevado a una potencia. Y todo eso a la 3 lo voy a llamar f de x. ¿Listo? Entonces, aquí hay una función dentro de otra función. Entonces, yo tengo una función, una f de x, que está elevada a la 3, pero dentro de f de x hay otra función, que va a ser g de x, que está dentro de esa función. ¿Listo? Por eso es que se llama función compuesta, una dentro de la otra. ¿Listo? Bien, ahora, ¿qué me dice la fórmula? La fórmula me dice que para poder derivar eso, aplico la regla de la cadena. La regla de la cadena, sencillamente, todo lo que decía ahí es lo siguiente, que lo que debo hacer es coger la derivada externa, o sea, derivar la interna de la función interna, perdón, por la derivada de la interna. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger la derivada externa, que en este caso sería f de x, y la vamos a derivar primero. ¿Listo? Entonces, en este caso, es lo que le está diciendo es coja toda esta función elevada a la 3 y derívela. Entonces, ¿cómo derivo eso? Sencillo. Cojo la función, está elevada a la 3, entonces el 3 lo bajo, porque estoy derivándolo, ¿cierto? Recuerden que cuando yo tengo cualquier cosa elevado a la 3, la derivada de esto sería coger 3 por esto mismo elevado a la 2. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan? Esa es la derivada. Entonces, lo mismo voy a hacer aquí. Entonces, ¿qué hago? Bajé el 3, dejo esto igual. Entonces, mírenlo.
Ahí está, g de x. Entonces, 2x a la 3 menos 3x a la 2 más 5x. Como bajé el 3, le resto 1, o sea que me quedó a la 2, ¿cierto? Por la derivada interna. ¿Quién es la derivada interna? Pues la derivada de g de x. ¿Cuánto me da la derivada de todo esto? Entonces, ustedes ya lo saben hacer. Eso me daría 6x a la 2 menos 6x más 5. Y se me acabó el tablero. ¿Listo? Bien. Y a esto es lo que yo le llamo la derivada aplicando regla de la cadena. Entonces, esto es igual a esto. ¿Listo? Es la derivada, perdón. Bien. No, María Alejandra, yo puedo tenerlo elevado a la 3, elevado a la 2, elevado al valor que sea. ¿Listo? Y de acuerdo a ese valor, hago estos dos pasos. ¿Listo? Aquí no se hace, o sea, para que esto le funcione, ¿sí? Realmente uno no lo resuelve. ¿Por qué? Porque a veces puede que este valor sea muy grande, ¿cierto? Entonces, esto es un producto, pero ojo, mira, hay tres términos, ¿cierto? Entonces, yo podría hacer todo el procedimiento, pero realmente no vale la pena. ¿Por qué no vale la pena? Porque realmente no es que se reduzcan muchos términos semejantes. Entonces, no necesariamente debo hacerlo, sino simplemente dejarlo expresar como si fuera una cadena. Esto multiplica esto y así sucesivamente. Sí, María Aleja, siempre siempre tienes que restar uno, ¿sí? Aplicar la regla de la derivada que ya conocemos. ¿Listo? Entonces, bien, siempre vamos a aplicar las mismas reglas que ya conocemos, pero teniendo en cuenta lo que es la regla de la cadena. Sí, señor, el resultado llega hasta aquí. La derivada externa por la derivada interna y se deja indicada. ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo los ejercicios se vuelven más largos? Cuando yo dentro tengo o un cociente o un producto, ¿cierto? Entonces, en ese caso, yo tendría que aplicar la regla del producto, la regla del cociente para poder llegar a la derivada interna. Eso es lo que hace que este tipo de ejercicios sean un poco más largos. ¿Listo? Pero realmente, pues, como les digo, no hay necesidad de resolver todo, aplicar distributivas y todo. Primero porque tendría que resolver este binomio, multiplicarlo, y el 3 está multiplicando a todos, ¿sí ve? Todo está multiplicándose, entonces tendría que multiplicar todo. Y como les digo, es un trabajo muy tedioso para que el resultado no lo pueda reducir fácilmente, porque realmente no es que uno tenga que hacer todo un procedimiento ahí de la nada. Entonces, tranquilos. Vamos a hacer otros ejercicios. ¿Listo? Tenemos tiempito para poder hacer cierta cantidad de ejercicios para que me puedan entender muy bien el tema. ¿Listo? ¿Cuándo sucede que haya una función compuesta? También sucede cuando pasa esto. Vamos a hacer otro. Cuando tengo algo así. Vamos a ponerle negativos y todo que a ustedes les gusta tanto. Listo. Esta función también es una función compuesta. ¿Por qué? Porque tengo un polinomio que está aquí adentro, ¿cierto? Y que aparte de eso, todo está elevado no, tiene una raíz cúbica. ¿Listo? Tiene una raíz cúbica. Entonces, aquí también hay una función compuesta. Entonces, lo primero que ustedes deben entender o mirar es lo que está aquí adentro se llama g de x y todo con la raíz se llama f de x. ¿Listo? Bien, pero recuerden que para nosotros derivar, tenemos que hacer un buen paso en la raíz, ¿cierto? La raíz no se puede dejar expresada como raíz, sino lo tengo que expresar como potencia. ¿Listo? No, puede ser cualquier raíz. O sea, lo que pasa es que ahorita dije al cubo y ahorita tengo una raíz cúbica, pero puede ser cualquier valor. ¿Listo? No importa. Bien,
Le tenemos que quitar esa raíz. Muy bien, Dani. Entonces, eso me va a quedar igual. Todavía no lo he derivado, solo lo voy a expresar en potencia. Entonces, recuerden que cuando yo tengo raíces, lo primero que debo hacer es expresar eso en una potencia. Entonces, eso me queda elevado a la ¿qué? ¿Quién me dice? Un tercio. A la 1/3. Perfecto, a la 1/3, ¿cierto? Ojo, si por casualidad todo eso ahí adentro estuviera elevado a la 2, pues sería la 2/3, estuviera elevado a la 5 5/3 y así sucesivamente. En este caso está solito, es una suma resta y todo está elevado a, digo, tiene una raíz cúbica. ¿Bien? Listo, ahora sí lo voy a derivar. ¿Cómo lo derivo? Pendientes a los que se perdieron en la primera explicación. ¿Cómo lo derivo? La derivada de lo externo. ¿Cuál es lo externo? Este 1/3 derivado por todo esto. Entonces, la derivada externa es 1/3, bajo ese 1/3, por todo lo que tengo ahí. Entonces, 2x a la 4 menos 5x a la menos 2 más 1. ¿Exponente a la qué? ¿Quién me dice? Porque le tengo que restar 1. Menos 2/3. Listo, muy bien. Le tengo que restar 1, eso me da menos 2/3. ¿Se acuerdan? Miren, tengo 1/3 y a 1/3 le resto 1, que para yo hacerlo más fácil le resto 3/3, que es igual a 1, ¿cierto? Y eso me da 1 menos 3, me da menos 2/3. Muy bien, lo que nos dijo Samu. ¿Listo? Entonces, no se les olvide colocarle el exponente a la menos 2/3 por la derivada interna. ¿Cuál es la derivada interna? Todo lo que aparezca acá. ¿Listo? Y esa derivada interna entonces me dio 4 por 2, 8, x a la 3, ¿cierto? Menos por menos me da más, 2 por 5 me da 10, x a la menos 3, ¿cierto? Y la derivada de 1 pues es 0, entonces hasta ahí llegué. ¿Listo? Y ahí apliqué regla de la cadena, no es más. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Más claro para los que no han entendido bien? Me hice Entonces, una pregunta. dime. Si lo que está dentro de la raíz estuviera, como tú dijiste, en un paréntesis, por ejemplo, elevado a la 2, eso contaría como tres funciones una encima de la otra, ¿no? La función de la raíz, la función del exponente y la función interna. No, cuando tú, ¿No? si tú lo tienes elevado, bueno, podríamos decir, uy, pero sí, es que esto sería interno, pero es que tú lo puedes expresar en una sola raíz o en una sola potencia, ¿me hago entender? Si tú lo elevas a la 2, pues esto te va a quedar a la 2/3 y simplemente aplicas esto y ya, ¿listo? Entonces, ¿por qué? Porque cuando yo tengo una potencia y esto de raíz, pues yo lo puedo expresar como una potencia de esa manera. Entonces, no serían tres funciones, sino yo podría, podríamos decir, si son tres funciones, pero yo puedo expresar esa tercera función a través de un fraccionario. ¿Listo? Listo, Entonces, esa vale. sería la diferencia. Y lo dejamos del mismo color. ¿Listo? Claro para los... ¿y este sería el resultado final? Sí, claro. Ese es el resultado final. ¿Listo? Entonces, si ven lo que les digo de por qué normalmente uno no lo resuelve, imagínense resolver esta vaina a la menos 2/3. Primero lo debo expresar abajo, ¿cierto? Dani, que es especialista en los exponentes negativos, sabemos que lo deberíamos dejar abajo y multiplicar por 2/3 elevado todo esto a la 3. Entonces, sería muy tedioso. No necesitamos hacer todo ese procedimiento, sino simplemente por esa sencilla razón es que este tipo de derivadas se llaman regla de la cadena. Tiene una secuencia. ¿Listo? ¿Qué pasó, Juan Daniel? Pero digamos, no se puede llegar a dar el caso de lo que dijo J, digamos que queden tres funciones, una dentro de otra. No, en este caso no. Mira, por ejemplo, si estuviera en potencia, cualquier cosa, x a la 2 más 1 elevado a la 2 elevado a la 3, ¿sí? Entonces yo digo, mire, aquí hay una función, aquí hay otra función y aquí hay otra función, ¿listo? Pero lo que le estaba explicando a J es que esto yo lo puedo expresar para poderlo derivar, yo lo puedo expresar
en solamente una potencia, ¿listo? En la raíz, pues si esto está elevado a la 5, a la 2, me queda 2 y dividido entre el subíndice, que en este caso es 3, me quedarían 2/3. En este caso, esto hay una ley, ¿cierto? Que se llama potencia por potencia. ¿Qué se hace? Se multiplican los exponentes. 2 por 3, 6. Y esto me queda como 2 funciones. Entonces, normalmente en este tipo de ejercicios, en el cual puede que llegue a tener 3 funciones, me van a quedar 2. ¿Listo? Bien, era la Y explicación. último. Pero, por ejemplo, yo puedo meter toda otra función dentro de una X, ¿no? Por ejemplo, que sea raíz cúbica de, no sé, 2x más 1, y en vez de escribir esa X, puedo meter otra función que sea X por 3, o sea, 3X, por ejemplo. Sí, Eso sí se claro. puede, ¿no? Y eso sí Sí. serían 3 funciones, entonces. Vamos a mirar. Entonces, Ok. vamos a hacer uno, pues no sé si es lo mismo que lo que tú me estás diciendo, pero vamos a hacer uno de la siguiente manera. Puedo borrar todo este, listo. Y vamos a hacer uno que va a ser un poquito más largo. Entonces, no sé. Listo. Por ejemplo, en este caso, ¿qué pasa aquí? Es que hay dos funciones. Una es, digámoslo así, g de x a la cuarta y la otra es 5x al cuadrado menos 3 por x, 4x al cubo menos 2x. Listo. Pero ¿qué pasa dentro de la función interna? O sea, toca hacer derivada del producto. O sea, derivada de Exacto. la primera por la segunda, por Listo. derivada de la segunda. Eso es lo Perdón, derivada de la segunda por la primera. Eso. Entonces, básicamente lo que va a pasar aquí es eso. Cuando yo tengo operaciones dentro de las funciones adentro, pues simplemente yo hago el tipo de, de procedimiento que necesito. En este caso, ¿listo? Lo que va a pasar es eso, lo que está diciendo J. Entonces, yo tengo una función externa que es elevado a la 4. A eso lo llamo f de x. Y tengo una función interna, ¿cierto? En el cual hay una multiplicación. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues aplico la derivada del producto para poder resolver eso. Este era el caso de ejercicios que les decía, puede que los ejercicios comiencen a ser mucho más largos, pero realmente el resultado ha encadenado un producto sobre otro producto. ¿Listo? Vamos a resolver este y vamos a mirar a ver. Entonces, derivada externa. La derivada de f de x, entonces voy a decir h' de x es igual a ¿qué? Derivada externa. La derivada externa sería 4 por toda la función. 5x a la 2 menos 3 por 4x a la 3 menos 2x y todo a la 3. Listo, ¿sí ven? No todo era la 3, ¿no? Este es a la 4, entonces bajo el 4, le resto 1, me queda la 3. ¿Bien? Por la derivada interna. Pero resulta que dentro de la derivada interna hay un producto. ¿Listo? Entonces, yo tengo que derivarlo con la regla de la derivada. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo más operaciones, por ejemplo, hay una división. Si hay una división, pues, ¿qué debo hacer? Derivada del cociente. Y así sucesivamente, ¿listo? Debo resolverlo de acuerdo a las derivadas o a las reglas anteriores. Debo resolver lo que tengo para poder dar el resultado de la derivada interna. ¿Listo? Si hay otro tipo de operaciones, pues debo hacer primero esas operaciones, luego derivar y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, listo. Listo, vamos a hacer ese producto, ¿listo? Entonces, g de x, lo voy a hacer aquí para colocar el resultado aquí, ¿listo? Entonces, recuerden que eso era g de x. G de x dice que es igual a 5x a la 2 menos 3 por 4x a la 3 menos 2x. ¿Listo? Derivada de eso. Entonces, recuerden cómo era esa fórmula. Pilas. El primero, derivada del primero, en este caso me quedaría 10x. ¿De acuerdo? Por el segundo sin derivar,
4x a la 3 menos 2x. Más el primero sin derivar, 5x a la 2 menos 3 por la derivada del segundo. Derivada del segundo me da 12x a la 2 menos 2. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Está bien? Listo. ¿Qué me hace falta? Hacer todas las operaciones, porque aquí sí debo aplicar distributiva, porque tengo cosas que se pueden reducir. ¿Listo? Entonces, ¿qué debo hacer? Multiplicar todo esto, ¿cierto? Y es lo que vamos a hacer. G' de x es igual. 10x por 4x a la 3 me da 40x a la 4, ¿cierto? Menos 10x por 2x me da 20x a la 2. Por este lado, más, eso da positivo, 12x a la 2 por 5x a la 2, eso me da 60x a la 4, ¿de acuerdo? Y 5x a la 2 por menos 2 me da menos 10x a la 2. Me falta otra parte, la del menos 3. Entonces, menos 3 por 12 me da menos 36x a la 2. Y menos por menos me da más 3 por 2, 6. ¿Listo? Bien, vamos a reducir términos que sean semejantes. Entonces, tengo G' de x va a ser igual a ¿qué? Con el x a la 4 me queda 40 y 60, los dos son positivos, o sea que me quedó 100x a la 4. ¿De acuerdo? Listo, este y este. X a la 3 no tengo nada. No tengo nada. Listo, entonces x a la 2. Entonces de x a la 2 tengo menos 20, menos 10, menos 36, ¿cierto? Entonces, menos 20 menos 10 me da menos 30, menos 36 me da menos 66 x a la 2. Este y este, chao. Y por último me quedaría más 6. ¿Listo? Y ese resultado es el que voy a colocar aquí, multiplicando a lo externo, que es 100x a la 4 menos 66x a la 2 más 6. Y listo, acabamos. ¿Entendido hasta ahí? Ahora, puede pasar, ¿cierto? Que dentro de eso haya otra cosa, que era de pronto lo que me quería decir aquí J. ¿Listo? Entonces, tengo una raíz, pero ojo, si yo tengo una raíz, recuerde que eso es igual a la 1/3, lo multiplicaría por el valor que tengo acá, ¿cierto? Y hago lo del producto. Entonces, si ven, si yo hago ese tipo de operaciones, igual siguen, a la hora de derivar, derivaría sobre dos funciones. ¿Listo? Porque recuerden, la raíz me equivale a una potencia. Esa potencia por la potencia de la 4, pues las multiplico y me van a quedar dos funciones. Algo elevado a esa potencia, sea fraccionario, sea negativo, sea positivo, lo que sea. Pero siempre normalmente en ese tipo de operaciones, pues van a encontrar dos funciones. ¿Listo? A pesar de que el ejercicio sea largo o enredado, van a encontrar dos funciones. ¿De acuerdo? Listo, y hasta ahí llegamos, ¿cierto? Regla de la cadena. Tiene dos eslabones mi cadena en este caso. Si fuera un cociente, pues me quedaría algo así sobre algo, ¿cierto? Y ya, lo dejan expresado hasta ese punto. ¿De acuerdo? Próxima semana vamos a trabajar ejercicios de regla de la cadena, que empiecen a derivar cositas más largas, ¿sí? Y empezamos a ver funciones que son muy especiales, funciones que son especiales como la función logarítmica, como las funciones trigonométricas aplicando derivadas. ¿Listo? El tema de derivadas es bastante extenso y es el más importante para todos nuestros futuros ingenieros. Entonces, por eso pues tenemos que cogerlo despacito. ¿Listo? ¿Necesitan el tablero? A ver. Listo. Ana María, envías el taller, por favor. Envías tu taller a lo que hicimos, lo que hicieron ellos. Ayer ellos tenían que subir un taller el día de ayer. Ya te lo voy a habilitar para que tú lo puedas subir
y lo subes ahí, ¿vale? Ok, Miss, y oye, no pude entender los dibujos. Dice que estos rompecabezas faltan piezas para terminar, escribe en fracción. ¿Cómo así? Ah, bueno, ya lo reviso y te ayudo ahí por el WhatsApp, ¿vale? Ok, mil gracias. Listo. Bueno, mis amores, entonces por hoy vamos a dejar hasta aquí. Espero que hayan entendido poco a poco. Es un poquito extenso, pero igual es lo mismo. Por eso trabajamos primero las reglas básicas, luego producto, luego cociente para llegar a este tipo. Hay otro tipo de derivadas que son derivadas de orden superior, que es derivar, volver a derivar y así sucesivamente. Entonces, es un proceso, pero la idea es que ustedes aprendan a hacer este proceso lo más pronto. ¿Listo? Lo más fácil. Listo, chicos, un abrazo para todos, juiciosos, y nos vemos la próxima semana.